Pero ahora nos vamos a ir a otro tema, si le parece, Sí, sí. Faure. Muy interesante el tema. Porque estamos en comunicación con el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, con el agrimensor Marcelo Lupiano, a quien vamos a saludar. Hola, Lupiano, ¿cómo le va? Agustina Faure y Verónica de María lo saludan. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Agustina, Verónica, encantado Hola. de escucharlas y bueno, de compartir con ustedes, con la audiencia. Bueno, muchas gracias, porque en realidad lo que queremos tratar es un tema muy importante porque el diputado nacional Santiago Higón hizo propio, tomó e ingresó en la Cámara un proyecto sobre el que vienen trabajando, Lupiano, para la preservación de las reservas de agua dulce en el país a través de la denominación como dominio público, digamos, llamar como dominio público, establecer que es dominio público el del país sobre los lagos argentinos, ¿no? Es decir, los lagos argentinos son de dominio público, son de todos y de todas. Hoy esta situación no está contemplada en los códigos y entendemos que es absolutamente importante, pero cuéntenos usted de qué se trata este proyecto y dónde radica la importancia del mismo. Bueno, paso a explicar algunas cosas. Primero sí, está contemplado en el código actualmente, lo que pasa es que está contemplado de una manera muy imprecisa y es precisamente lo que queremos corregir nosotros. Desde la Federación venimos manifestando esta inquietud desde la misma época en que se puso bajo estudio lo que en ese momento era un proyecto de reforma del Código Civil, año 2012, y luego se cometió el error, se sancionó y nosotros insistimos y bueno, ahora hemos tenido la suerte que el diputado Santiago Higón ha tomado como propia esta iniciativa, que consiste en lo siguiente. El dominio es un derecho, es la facultad de disponer de un bien, ¿sí? De disponer, usarlo y gozar de su uso, que la ley le da a los ciudadanos. Ese dominio, en cuanto a los bienes como cosas, pasa a ser lo que todos conocemos, el derecho real de dominio, ¿sí? Y el derecho real de dominio se divide en dominio público y dominio privado. El dominio público es lo que conforma una serie de bienes que son de todos: el mar, las playas, las calles, las plazas, los puentes. Todo eso está descrito en el artículo 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, junto con otro elemento que dice los lagos y lagunas navegables, ¿sí? ¿Qué quiere decir que estén dentro del dominio público? Que las cosas que son de dominio público, al ser de todos, son inembargables, son imprescriptibles y son inenajenables. No se pueden vender, no se pueden embargar, no se pueden prescribir, no se puede adquirir el dominio por prescripción, ¿sí? Por otro lado, el artículo siguiente, el 236, establece qué son las cosas del dominio privado del Estado. Y ahí, bueno, ya el dominio privado del Estado es como cualquier otro particular, cualquiera de los tres estados, nacional, municipal o provincial, y puede tener sus cosas, ¿sí? Y de hecho, en el listado de los bienes privados del Estado están los lagos y lagunas no navegables. Los lagos no navegables, ¿sí? Sí. Si son del dominio privado, quiere decir que están en el mercado, están en el comercio, ¿sí? Sí. Entonces, los lagos no navegables, que forman parte del dominio privado del Estado, son embargables, son prescriptibles y son enajenables, ¿sí? ¿Y qué se considera navegables? Sí. ¿Y qué se considera navegables? Ahí está la cuestión. En ningún lado del Código Civil, ni en el mensaje, ni en las notas, ni en el articulado, mucho menos, se dice que es navegable. Y ahí radica la cuestión. Bueno, ¿qué tiene que ver la navegabilidad con todo esto? Y la navegabilidad es un concepto muy viejo que está vinculado con la necesidad de declarar de dominio público, sobre todo a los ríos y a los cursos, por medio de los cuales la mercadería, estamos hablando del año 1870, cuando se dicta el primer curso, el primer Código Civil,
había que asegurar la navegabilidad libre, ¿sí?, para llegar hasta el puerto de Buenos Aires con toda la mercadería que venía del interior, y esa navegabilidad hoy es un concepto arcaico, desactualizado. Claro, digamos, perdón, el único objeto era comercial. Y era comercial, pero en aquella época, cuando se utilizaba la navegación como vía de comunicación, sobre todo, hoy también se sigue utilizando, pero solo para algunos cursos. De hecho, la Corte Suprema, a la última jurisprudencia que se refiere a la navegabilidad, en este caso de ríos, es del año 2009, y lo que dice es que un río puede considerarse navegable, un río o un curso, si la índole del tráfico que se realiza sobre ese río, ¿sí?, sirve como un transporte continuo para transporte público de cosas y personas, y responde a un interés general y una idea económica de tráfico fluvial organizado. Es decir, una ruta de agua, ¿sí? Sí. Una comunicación permanente y organizada, un tráfico fluvial. En ese caso recién puede considerarse un curso como navegable. Entonces, si vamos con ese criterio, los ríos navegables en Argentina serían el río de la Plata, el río Paraná, el río Paraguay y la desembocadura del río Chelo. No hay más. ¿Sí? Claro, el Uruguay, el Paraná, claro, y sí. Y el Uruguay un poquito puede ser. ¿Sí? Pero no hay más. Ahora, si aplicamos el mismo criterio para los lagos, nos quedamos que ningún lago es navegable. O sea, son todos no navegables. En serio, son todos no navegables. Y si son no navegables, ¿están dentro del comercio los lagos? Y eso es lo que nos preguntamos nosotros desde hace 8 años. ¿Por qué? Porque se está aplicando un concepto, insisto, el de la navegabilidad, que es arcaico, que no tiene nada que ver, y que además nadie ha definido como tal. ¿Y qué quedaríamos? Quedaríamos, al fin de cuentas, a merced de que la Corte tenga que definir qué es navegable y qué no es navegable. O sea, 5 personas, de las cuales personas, por supuesto, muy ilustradas, con facultades que le da la Constitución, pero con una mayoría de 3 de esas 5 se puede definir qué es navegable o qué no es navegable, y por ahí resulta que el lago Fagnano resulta no navegable y por lo tanto está en el mercado y por lo tanto es prescriptible o se puede vender o se puede embargar. ¿Y qué alcance tiene el proyecto, Lupiano? ¿Qué alcance tiene, digamos, claro, me refiero a lagos o a lagos y también a lagunas? Lo que nosotros proponemos, sí, a todo cuerpo de agua, lagos y lagunas, dice el código. Lo que nosotros proponemos es que la clasificación sea de permanentes o impermanentes, ¿sí? Correcto. Con lo cual, es una forma mucho más fácil, práctica, objetiva, ¿sí? Y a mí nadie me va a negar que el lago Fagnano es permanente. Sí, es permanente. Sí, sí. Exacto. Sí, sí. Por lo tanto, nos pueden citar público. de testigos, por ejemplo. Sí. Bueno, mire, yo le doy unos números para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando. En el proyecto nosotros hablamos, en los fundamentos, hablamos de los 25 lagos más grandes de Argentina, que suman en total algo así como 8.000 kilómetros cuadrados de superficie. Es decir, la superficie del espejo de agua, ¿sí? Todos sumados nos da 8.000 kilómetros cuadrados. Si le damos una profundidad promedio de 100 metros, que no es descabellado, ¿sí? Para los lagos esto no es descabellado. No. Estamos hablando de 800 kilómetros cúbicos de agua dulce, ¿sí? Bueno, 800 kilómetros cúbicos en litros son 800 billones de litros. ¿Sí? Billones, con B larga. Si yo se lo divido esos 800 por 40 millones de argentinos, le da 20 millones de litros a cada argentino. Si usted saca la cuenta que consume aproximadamente 250 litros por día, tiene para 80.000 días cada argentino, cada uno de los 40 millones de argentinos. 80.000 días son algo así como 220 años. Fíjese de qué estamos hablando. Ahora, ¿sí? de todas maneras, sí. Sí, termine, discúlpeme. No, por favor. No, yo lo que digo es que este tema, no sé, o sea, pero no es que nadie se dio cuenta hasta ahora, ¿no? O sea, no es que
se olvidaron de tener en cuenta, la definición y la precisión en esa definición, como para que quede claro. En realidad esa zona gris favorece a un pequeño grupo, y hay muchísimas causas y muchísimas situaciones en las que justamente esta problemática está como en el centro de la discusión por distintos motivos, ¿no? Yo le podría decir, en Tierra del Fuego y en la historia que conozco de Tierra del Fuego, desde el derecho a la recreación y a poder acceder a un río para la pesca, por ejemplo, y que no te dejan pasar, y que no se puede porque el río no es navegable, entonces no hay camino de sirga. Te puedo contar también que desde uno de los colectivos originarios se buscaba llevar a una persona a ver la tumba de su madre, que estaba junto a una laguna, y no se le permitió ingresar a esa laguna porque la laguna estaba dentro de una estancia, predio privado, entonces tampoco se podía acceder, y hubo todo tipo de discusión. Entonces, desde la legislación que estableció Roca hasta que cuando dio las tierras, que las dio hasta la mitad de los ríos, o sea, las orillas no existen, hasta estas omisiones, si se quiere, en los códigos, son todas pequeñas tensiones o grandes tensiones que se van dando, y que en realidad, si no las podemos poner en claro sobre una mesa como para que las comprendamos y las podamos transformar, siguen estando ahí y siguen favoreciendo a determinados sectores también. Y el agua es un recurso realmente muy importante, pero muy importante. Es estratégico, es vital. El agua no es un recurso, no solo un recurso, el agua es vital. Claro, es un derecho, es vida. Sin agua y sin oxígeno no podemos vivir, así que eso desde ya. A ver, precisamente hay varias cuestiones vinculadas con la hidráulica, la hidrología y el derecho. Que yo estuve el año pasado ahí en Ushuaia, dando una charlita sobre el tema de línea de ribera, que es el límite entre el dominio público hídrico y el dominio privado, ¿sí? Uh-huh. Y que tiene que ver con todo esto que usted nombró, o que usted citó. Precisamente, por el lado de los cuerpos de agua y de la navegabilidad, no tenemos que dejar como Estado y como dueños nosotros de toda el agua, de todo lo que es estos lagos, que la discusión llegue a ver si es navegable o no es navegable. No, a mí qué me importa si el Fañano es navegable, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Lo que yo quiero saber es cómo hago yo como Estado para decir esto es de todos, esto es público. Entonces, la mejor manera es una clasificación objetiva, una descripción objetiva. ¿Cuál es? ¿Es permanente? Es dominio público. Listo, no se discute más. No terminamos en la Corte discutiendo uh-huh. eso, ¿sí? Uh-huh. Lo que sí podría suceder es que terminemos la Corte si continuamos con el término navegable o no navegable. Porque eso es tan indeterminado que encima es letra muerta. Porque no sé qué es navegable, te digo la verdad. No me decís qué es navegable hoy, no sé. ¿Navegable con qué? ¿Con un submarino? ¿Con una lancha? ¿Con una canoa? ¿Con un gomón? ¿Con un portaaviones o con un gomón? ¿Qué sé yo? Uh-huh. ¿Y qué tiene que ver eso con la calidad de la aptitud del agua para como recurso vital para el ser humano? No tiene que ver que sea navegable o no navegable. Acá el tema es que el agua sea de todos. Y bueno, este proyecto, por el lado de los cuerpos de agua, lo saca de esa indefinición y con la definición de permanente y no permanente queda mucho más claro. Y claro. Quedan incorporados todos los lagos, todos los grandes lagos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y cómo viene el Respecto proyecto? ¿Cómo viene el proyecto? ¿Cómo viene la idea? El proyecto ya está presentado, se presentó la semana pasada y ahora tiene que pasar a las comisiones que correspondan, y se dará la discusión en comisión. Por supuesto, eso lo deciden los diputados, tanto quien lo ha presentado, Santiago, como los bloques, claro. De la bancada primero y después los bloques, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Por supuesto, nosotros estamos dispuestos a ir y dar nuestras explicaciones, que son muchas más que las que te estoy contando ahora, con mucho más
por ahí un fundamento técnico un poco más florido, si querés, pero en realidad en el fondo es esto. Y por otro lado, tratar de ver si convencemos a todos que tenemos que defender el dominio público como si fuera de todos y no como si fuera de nadie. ¿Sí? Sí. Porque lamentablemente es eso. El dominio público es de todos, pero muchos lo tratan como si esto no es de nadie. Y ahí es donde cometemos el gran error. Y por eso puede ser que esto que ustedes suspicazmente me decían recién, esto se pasó o a alguien se le pasó o a alguien le convenía que se le pase. Y puede ser, no sé, no, puede ser una omisión, un error, no haberlo tratado puntual o particularmente el tema. El Código Civil es algo muy amplio, son 4.000 y pico de artículos, así que puede ser que haya habido un error y bienvenido sea que se corrija. Sí, por supuesto que se corrija. Que se intente corregir. Y no lo digo tanto por estas cuestiones que son las que quizás uno las tuvo más a mano, sino porque sabemos perfectamente que en toda la Patagonia hay reservas enormes de agua y hay lagos en manos privadas, están cercados, imposibilitado el acceso. Bueno, la verdad que es una barbaridad y esto se viene planteando desde hace mucho tiempo. Así que enhorabuena que se esté planteando este proyecto, que haya ingresado a la Cámara de Diputados, que podamos pensar entre todos, entre todas, esta cuestión y que de una vez por todas, como dice usted, agrimensor, entendamos que el dominio público es exactamente que es de todos y no que no es de ninguno. Así que le deseamos la mejor de las suertes, nos deseamos la mejor de la suerte con esto y le agradecemos muchísimo el contacto. No sé si le queda algo más que quiera decir en este espacio. No, yo más que nada, bueno, primero agradecer que me dé la oportunidad de difundirlo, y segundo, sí que no es una cuestión de suerte, tiene que ser una cuestión de justicia con la realidad y justicia con el derecho. Creo que debemos corregir esta imprecisión, porque si no nos podemos encontrar con graves sorpresas. Bueno, yo pensaba lo mismo que usted. Yo pensaba lo mismo que usted, pero en realidad hay sectores que tienen una construcción de sentido de la realidad que es muy diferente, o sea, razonan de manera diferente y tienen como otras concepciones. Entonces, un poquito de suerte siempre ayuda. Sí, le deseamos un poquito de suerte igual. Bueno, sí, vamos a buscar un poco de suerte también. También. La razón ya la tiene y ojalá la fuerza y los consensos. Le agradecemos muchísimo, agrimensor, muy amable. No, muy amable a ustedes, le agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, hasta luego. Hablábamos así con el presidente de la Federación Argentina de Agrimensores, Marcelo Lupiano. Clarísimo, ¿no? Muy interesante lo que puede llegar a venir luego de que esto salga de diputados.